En el siguiente vídeo resolveremos dos ejercicios paso a paso de potencia y trabajo, pero son ejercicios donde tendremos que hacer cambios de unidad, porque es algo que parece muy sencillo, pero suele ser un error bastante común, el hecho de no tener las unidades en el sistema internacional. Entonces, para resolver los ejercicios utilizaremos las fórmulas que ya vimos en la teoría, en otro vídeo que hicimos de teoría, de potencia y trabajo. Y las fórmulas son estas. Entonces, vamos a repasar las unidades más importantes. En esta fórmula nos aparecía la fuerza, que la unidad es el newton, y la masa, que la unidad es el kilogramo. En esta otra fórmula aparece el trabajo, que la unidad es el joule, y luego aparece el incremento de espacio, que la unidad es en metros. Y luego en esta última fórmula nos aparece la potencia, que la unidad con la que trabajamos nosotros son los vatios, y el trabajo, que ya hemos dicho que es igual que arriba, que es el joule, y el tiempo, que tiene que estar en segundos. Entonces, vamos con los ejercicios. En el primero nos dicen que un motor levanta un objeto realizando un trabajo de 60 kJ, quiere decir kilojoules. Por lo tanto, el trabajo, lo tenemos aquí, será igual a 60 kilojoules. Y tarda 0,04 horas en realizarlo. Por lo tanto, este 0,04 horas será el tiempo, la T. Y nos piden que calculemos la potencia del motor. Por lo tanto, calcularemos la P. Fijaros que nos dan todo para aplicar esta fórmula de aquí, porque tenemos el trabajo y tenemos el tiempo, pero no lo tenemos en las unidades del sistema internacional. Así que primero tendremos que hacer ese cambio. Entonces, la K es de kilo y se hace igual el cambio de kilojoule a joule que como si lo hiciésemos de kilómetro a metro o de kilolitro a litro. Es decir, para pasar de kilojoule a joule, lo único que tendremos que hacer será multiplicar por 1000. De manera que si multiplicamos 60 por 1000 nos queda 60.000 joules. Ahora ya tenemos el trabajo en la unidad del sistema internacional. El siguiente paso es pasar el tiempo. Para pasar el tiempo hay gente que multiplica directamente, lo podemos hacer con un factor de conversión. Si lo hacemos con factores de conversión, que es lo que más se utiliza en ciencias, tenemos que pasarlo a segundos, por lo tanto, abajo pondremos una hora y sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. Por lo tanto, tacho hora, ya me queda la unidad del segundo, multiplico 0,04 por 3600 y lo divido entre 1. Y esto nos da 144 segundos. Y entonces, ahora que ya tenemos las dos magnitudes en las unidades del sistema internacional, podemos calcular la potencia con la fórmula. El trabajo son 60.000 joules y el tiempo son 144. Pues 60.000 entre 144 nos da una potencia de 416, está como no aquí, son 416,67 redondeado a dos decimales, o podéis poner el periódico puro, vatios. Por lo tanto, la potencia de este motor en esta situación será esta, 416,67. Vamos al segundo ejercicio, en el que nos dicen que un elevador puede subir en 8,3 minutos, por lo tanto tenemos aquí minutos, esto es tiempo, tiempo es igual a 8,3 minutos, una carga de 3000 kilogramos, por lo tanto esto es masa, igual a 3000 kilogramos, a una altura de 1,3 kilómetros. Pues si es altura, es incremento de espacio, el movimiento será vertical. 1,3 kilómetros. Calcula el trabajo, nos piden que calculemos la W y la potencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro son las unidades en el sistema internacional. Entonces, si nos dicen que el tiempo son de 8,3 minutos, para pasar de minuto a segundo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 60. O con un factor de conversión, como ya he explicado antes el factor de conversión, aquí multiplicaremos directamente para ir más rápido. Nos quedan 498 segundos. He multiplicado por 60, porque un minuto son 60 segundos. La masa ya la tenemos en kilogramos, que es la unidad que tendríamos que tener,
y luego el incremento de espacio 1,3 kilómetros lo tenemos que pasar a metros. Para pasar de kilómetro a metro volvemos a multiplicar por 1000 o factor de conversión y nos da 1300 metros. Entonces, con las unidades en el sistema internacional podemos ir a las fórmulas. Si os acordáis, teníamos tres fórmulas: la del trabajo, la potencia y la de la fuerza. Lo primero que tendremos que hacer es saber qué fuerza representa este objeto que hay que subir en el elevador. Por lo tanto, tendremos que transformar esta masa a fuerza y los kilogramos a newtons. Para ello, teníamos la fórmula, cambiaremos de color para no confundir los datos con el ejercicio. La fórmula de fuerza es igual a masa por gravedad, de manera que la fuerza es igual a la masa, que son 3000, por la gravedad, que son 9,8. Y si multiplicamos 3000 por 9,8, nos da 29.400 newtons. Esta es la fuerza que ejerce la carga hacia abajo en sentido vertical. Luego, una vez tenemos la fuerza, para calcular el trabajo, teníamos la fórmula del trabajo, era igual a fuerza por incremento de espacio. La fuerza ya la conocemos y el incremento de espacio, la distancia que tiene que subir el elevador es esto de aquí, 1,3 kilómetros, que son 1300 metros. Pues lo utilizamos con el sistema internacional. De manera que nos queda que el trabajo es igual a los 29.400 newtons por el incremento de espacio, que es el espacio recorrido, 1300 metros. ¿Y qué elevador puede ser tan alto? Algo como lo que puede haber, por ejemplo, en una mina bajo tierra. Un ascensor que suba 1300 metros bajo tierra. Y esto nos queda un trabajo de 38.220.000 joules o julios. Ya tenemos una parte del ejercicio resuelta. Calcula el trabajo. Y luego nos pide que calculemos la potencia. Entonces la fórmula de la potencia la vamos a hacer aquí debajo. Potencia es igual a trabajo partido tiempo. El trabajo son los 38.220.000 joules dividido entre el tiempo en segundos, que es lo que teníamos aquí, 498. Y el resultado de esta división nos da una potencia de nuestro elevador de 76.746,99, redondeado a 2 decimales. Y la unidad de la potencia es el vatio. De manera que aquí tenéis dos ejemplos explicados con los cambios de unidad, que vuelvo a insistir, es un error muy sencillo de cometer y que normalmente siempre hay alguien que se equivoca en eso. Recordad, siempre se tienen que utilizar las unidades en el sistema internacional.